Vámonos a norte de Santander. Desde la semana pasada estamos hablando del Faro del Catatumbo. Y usted tuvo todo un fin de semana para ponerse a estudiar con lupa al faro. ¿Qué encontró? Pues Juan Pablo, encontramos que esta empresa comercial e industrial del Estado, pues que tiene su sede en norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, ha adelantado bastantes contratos en los últimos años. Bueno, específicamente en los 3 últimos años, porque fue creada apenas en diciembre de 2020. Por darle un ejemplo, en el mes de junio, antes de que entrara la ley de garantías, entre el 12 y el 28 de junio se suscribieron por lo menos 15 contratos por un valor de 110 mil millones de pesos. Estos contratos siempre, como los hemos visto en otras regiones del país con estas empresas industriales y comerciales del Estado, lo que hacen es firmar convenios interadministrativos y estas empresas a su vez subcontratan con esos recursos a otras empresas que finalmente son las que ejecutan estos proyectos. Pues esta empresa Faros del Catatumbo fue creada, como les digo, en diciembre. La Asamblea Departamental de Norte de Santander, vamos a ver ese primer documento, que es la ordenanza. En plena pandemia, a finales de diciembre, ahí está, ese es el de la ordenanza para crear esta empresa industrial y comercial del Estado, EICE Faro del Catatumbo. O sea, eso lo creó el actual gobernador. El actual gobernador lo creó. Y esto es una ordenanza de la Asamblea Departamental de Norte de Santander con la que se aprueba, es decir, le dieron el visto bueno para que se creara esta empresa. Allí se dice que cuál es su objeto social, ahí lo podemos ver un poquito más abajo, es el artículo número 2, el objeto social, dice que tendrá por objeto gestionar, promover e impulsar todas las actividades comerciales, industriales, de servicios y consultoría relacionadas con el desarrollo de planes, programas y proyectos de infraestructura, es decir, pueden realizar todo este tipo de actividades, también equipamiento social y comunitario, vivienda, desarrollo urbano, desarrollo territorial, gestión predial y gestión social, entre otros, en el departamento del Norte de Santander. Sí, o sea, esencialmente pueden hacer de todo. Pueden hacer de todo, contratar con privados y con públicos. Vamos a ver los otros documentos, el de la ordenanza, el número 2, donde hace referencia pues a toda esta estructura. Estos son las actividades que tiene que desarrollar. Vamos al número 3 del documento de esta misma ordenanza, son 4 páginas con las cuales se creó esta empresa. Allí, vamos a ampliarlo un poquito más, allí está el patrimonio, mire, el patrimonio es muy importante, allí se habla que fue creado con 1.000 millones de pesos que salieron de la gobernación de Norte de Santander para poder en funcionamiento esta entidad. Y se habla también de la dirección de administración y cómo está compuesta la junta directiva. Allí dice que la junta estará integrada por 5 miembros, uno del gobierno departamental, uno quien es el propio gobernador o su delegado, y 4 funcionarios que también nombra el mismo gobernador. O sea, la junta directiva de esta empresa esencialmente es el gobernador y sus designados. Y sus designados, todos nombrados por él. El gobernador puede presidir una esta empresa junta creada por la gobernación. Sí. Que administra el gobernador y que se dedica a entregar contratos a dedo. Sí, señor. Pues, o bueno, de repente yo estoy equivocado y no entrega los contratos a dedo. Sí, puede que hagan licitaciones. Usted por ahora, Mauricio? Por ahora hemos encontrado que hay apertura de varias licitaciones en los últimos días, porque todavía continúa esta empresa contratando. O sea, ahorita a ellos no les pesa la ley de garantías. Es que esa es la gran inquietud, porque ellos pueden estar contratando y lo más paradójico es que es una empresa con recursos 100% públicos. O sea, aquí no hay actividad, no hay participación de privados, como el caso de Impretix, que uno puede decir, Impretix ellos pueden contratar directamente porque son privados con otras empresas y no lo tienen que hacer pues a través de licitaciones. Bueno, vamos a ver el siguiente documento, es el acta de posesión del el documento número 5 del actual representante legal o del gerente de esta empresa, que fue también designado obviamente por el actual gobernador del departamento del Norte de Santander. Y pues para ver un ejemplo, Pablo, antes de ir con nuestro invitado, vamos a ver un contrato. Este es el contrato uno solo, de varios que hay. Este es un contrato interadministrativo por 67 mil millones de pesos que se firmó entre el departamento de Norte de Santander y pues esta empresa Faros del Catatumbo.
¿Y para qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer Mire, el Faro del Catatumbo? ahí está el objeto de esta empresa, es para Del contrato. contratar a la empresa industrial y comercial del Estado para que preste los servicios en la gerencia integral del proyecto Mejoramiento en Marco del Programa para la Conexión de Territorios del Crecimiento Sostenible y la Reactivación No entendí nada. 2.0. Una vía. Corredor vial Cornejo Puente Gómez y Salazar Arboledas en Cucutilla, norte de Santander. Ese es el objeto del contrato. Infraestructura vial. Que ellos tienen que gerenciar. Y en este momento ese proyecto está abierta a la licitación. Vamos a ver el siguiente documento donde se está hablando de la aprobación de este proyecto. Ese es el informe de evaluación final de quiénes quiénes fueron los proponentes. Allí llama la atención que en los documentos que están en SECOP solamente se presentó un proponente en este proyecto. Y ese proponente, vamos a ver el siguiente documento, es el consorcio Vía Centro, cuyo representante legal es... ¿Cómo es el nombre del consorcio, Mauricio? Consorcio Vía Centro. Consorcio Vía Centro, Y el representante legal es Germán Alberto Berbesi Barroso. Germán Alberto Berbesi Barroso. ¿Y quién es don Germán Alberto? Es uno de los más grandes contratistas del norte de Santander, por lo menos en las últimas gobernaciones. Incluso por allá en la época del gobernador Díaz estuvo cuestionado y se le adelantaron algunas investigaciones disciplinarias a este contrato porque no estaba muy acorde con lo que estaba realizando este departamento. Saludamos al gobernador Silvano Serrano. Él es el gobernador de Norte de Santander. Bienvenido a Sigue la W. Gobernador, esta empresa, primero para salir de dudas, ¿puede continuar adelantando licitaciones estando en ley de garantías? Muy buenas tardes, Mauricio. Un saludo especial a Juan Pablo. Bueno, en primer lugar debo mencionar, esta es una empresa industrial y comercial del departamento, completamente pública, 100% patrimonio de la Gobernación de Norte de Santander, y tal como lo señala la ley 996, que rige el tema de control de garantías electorales, no está, digamos, enmarcado dentro de las prohibiciones el desarrollo de su actividad propia, en este caso la actividad contractual. Gobernador, uno ve que muchos departamentos adelantan las contrataciones directamente. ¿Ustedes por qué tuvieron que recurrir a la creación de una empresa para poder contratar y no tener que hacer todo ese proceso de licitación? O sea, uno ve que le adjudican toda la gerencia a esta empresa y ellos tienen en el SECOP una cantidad de proyectos que todavía están en proceso de licitación, otros se han adjudicado, muchos de los contratistas, como el caso de los 67.000 millones de pesos, pues han tenido algunos cuestionamientos. ¿Por qué ustedes no realizan esa contratación directamente? Mauricio, le agradezco esa pregunta y quiero de pronto irme al soporte. Desde hace algunos años hemos venido evidenciando la necesidad de tener como soporte de la Gobernación de Norte de Santander una unidad gestora de proyectos, es decir, una entidad que se encargue de identificar esos proyectos estratégicos de Norte de Santander, hacer su estructuración, su maduración, todo lo que tiene que ver con estudios, diseños, pero adicionalmente hacer el ejercicio del desarrollo y la ejecución de obras que hemos considerado estratégicas. Ese componente fue incluido no solo en el programa de gobierno, sino además en el plan de desarrollo que estamos desarrollando en este periodo de gobierno. Y hemos recurrido a un instrumento que trae la Constitución Política en su artículo 115 y la Ley 489 en sus artículos 85, 86 y 87, que son instrumentos de carácter legal como las empresas industriales y comerciales del Estado, cuya naturaleza indudablemente lo da la misma Constitución y la ley, se rigen por el derecho privado y en este caso la naturaleza y la condición de esta empresa es adelantar todo lo que tiene que ver con la estructuración de proyectos estratégicos. Esta empresa, debo mencionar, está registrada
con registro único de proponentes, con una adecuada calificación, pero además es ejecutora de proyectos del Sistema General de Regalías con una calificación en el índice de gestión de proyectos de regalías con más del 95.0%. El promedio nacional en estas entidades está en 69%. Y estamos hablando de que está ocupando el puesto 11 entre 331. Ahora bien, gobernador, pero perdón. Señor. Yo quiero que usted me explique, yo entiendo muy bien que una empresa industrial y comercial del Estado, en este caso pues del departamento, se rige por el derecho privado, pero al hacer eso, ustedes nos están volando todos los procedimientos que existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano para que el Estado contrate con pluralidad de oferentes, con un ejercicio de competencia, en donde haya de verdad transparencia, porque claro, con el derecho privado ustedes sencillamente se están lavando las manos y pueden contratar a quien se les dé la gana y entregan 67.000 millones de pesos a un amigo de la gobernación. Juan Pablo, en primer lugar debo mencionar que la misma Constitución y la ley señaló que así el régimen de contratación o el régimen legal y jurídico de estas entidades sea del derecho privado, debe respetar los principios de la función pública y de la función administrativa. Estamos hablando entonces que a pesar de que tienen un régimen especial y así son catalogadas en la ley 80 y en la ley 1150, no puede el administrador público sobrepasarse los principios de la función pública y la función administrativa, y además existe un marco que protege el bien público y son los principios de la contratación estatal. ¿Cómo explica que usted, gobernador? Deben ser respetados, entre otros, el estatuto que se creó para el desarrollo de la actividad contractual está soportado en las orientaciones que Colombia compra eficiente. Señor. Sí, gobernador, pero entonces cojamos el ejemplo del contrato que revisó Mauricio, el que se termina ganando el consorcio Vía Centro. ¿Cuántos proponentes? No se lo ha ganado. Está proceso, pero ¿Cuántos proponentes hay en ese contrato que es por 67.000 millones de pesos? Sí, lo primero que debo entonces, para seguir, digamos, en la indicación que estaba presentando, es que el estatuto de contratación de esta entidad tiene 3 modalidades. Una que es la licitación pública, y es importante recordar que este tipo de entidades de régimen especial están obligadas a hacer publicación en el SECOT 2, es decir, garantizar el principio de publicidad, que no solo es un principio de la función pública, de la función administrativa, sino de la actividad contractual. Todas las licitaciones que desarrolla esta entidad son subidas al SECOT 2 y se garantiza el principio de la transparencia para que todas las personas, no solo del ámbito local, regional, nacional e internacional, puedan presentar propuestas o puedan participar en este proceso de selección del contratista. Sí, pero vuelvo a la pregunta que le hice, gobernador, y perdóneme que insista. Mauricio nos habló de este proceso de 67.000 millones de pesos que está a punto de asignarse, solamente un proponente, Consorcio Vía Centro, cuyo representante es Germán Alberto Berbesi, que es amigo de la gobernación. ¿Usted no le parece llamativo que para un proceso como ese, 67.000 millones de pesos, solamente aparezca un proponente? Hay una condición especial que es la concurrencia oferente. En este caso, para este caso concreto, me están informando que hubo 2 proponentes y sobre la base de esos 2 proponentes se hace la evaluación. Recordemos que el principio de publicidad lo que busca... Listo, gobernador. Hubo 2 proponentes, perdóneme, ¿cuántos procesos ha habido con solamente 2 proponentes de aquellos que abre el Faro del Catatumbo? Vea, Juan Pablo, cerca de 100 procesos se han hecho a través de licitación pública. Eso implica entonces que con 2 proponentes. No solo se están... ¿Cuántos con 2 proponentes, señor gobernador? No les voy a dar en este momento. No, es que ¿sabe por qué? Porque es que es muy fácil que se presenten dos empresas, una para perder y otra para ganar. Y eso pasa mucho. No por es eso le hago la pregunta. Dentro de una gran competencia de 2 proponentes, ¿cuántos ha habido en el Faro del Catatumbo? Sí, lo importante aquí es la garantía de los principios de la función pública, la función administrativa y de contratación. Y uno de ellos... Gobernador, es que la garantía de una publicación o de una licitación abierta es que participen ojalá mucho más que 2. Y sobre todo, es que es muy raro
que en varias de las licitaciones del Faro de Catatumbo siempre hay uno que queda descalificado y siempre hay uno que es el único que queda habilitado. Es una coincidencia bastante extraordinaria. Bueno, es el Faro de Catatumbo. Por eso le pregunto, señor gobernador, porque además usted sabía que íbamos a hacer esta entrevista, estaba alertado. ¿Cuántas de los procesos que se ha adelantado dentro del Faro de Catatumbo, que además se creó en su administración, que es la presente, han tenido únicamente dos Y proponentes? que él preside la junta directiva, además. Cuéntenos, Sí, ¿cuántos no, solamente yo han tenido dos en proponentes? En eso no tengo ninguna situación. Nosotros le hemos explicado ahora que hace parte de una Presidente de la Junta de eso. de ¿Usted una no se ha dado línea cuenta de del eso, plan señor de gobernador? desarrollo. Señor en la gobernador, idea de ¿usted no se ha dado cuenta que unidad siempre hay procesos de gestora dos del proyecto. proponentes? Señor gobernador, le pregunto, ¿usted no se ha Juan dado Pablo. cuenta que hay procesos solamente dos proponentes en el Faro del Catatumbo? Juan Pablo, yo realmente con Mauricio, que fue con quien hice contacto, sobre las 9 de la mañana, logré recoger toda la información necesaria. En ese caso concreto de su pregunta, no tengo la claridad cuántos procesos, en cuántos procesos se ha presentado solo dos proponentes. Solo le puedo decir que la gran mayoría de los procesos se hace a través de licitación pública, siguiendo los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, en ese caso, el principio de la transparencia. Las licitaciones públicas hacen invitaciones directas, es decir, ustedes les mandan esa carta solamente a determinados proponentes o puede llegar a participar en la persona que sea o la empresa que sea. La licitación pública está colgada en el SECOT 2 en este caso, y allí pueden participar todas las personas del orden local, regional, nacional e internacional, porque es una licitación abierta. Jamás han hecho ustedes invitaciones directas, o sea, invitamos a esa empresa que licite este proyecto por 67.000 millones de pesos, por ejemplo. En este caso concreto del ejemplo que están analizando, que estamos analizando, estamos hablando de una licitación pública en donde hubo la posibilidad y la garantía del principio de la transparencia y la publicidad para que se pudieran presentar las personas interesadas en hacerlo. Gobernador, quiero hacerle una pregunta aquí a una compañera mía. Paola, cuando se habla de colusión en la contratación, ¿a qué se está haciendo referencia? Se hace referencia, Juan Pablo, cuando se ponen de acuerdo dos posibles oferentes en un proceso contractual para que uno gane y el otro pierda, o para que ambos pierdan, o para que uno saque ventaja sobre el otro. Es un acuerdo, prácticamente es un cartel. Mauricio, en este año, 2023, año electoral por demás, ¿cuántos contratos, por qué monto, perdón, han sido más o menos los contratos que se han firmado en el Faro del Catatumbo? En el último mes, Juan Pablo, que lo que pudimos revisar. Último mes, o sea, en junio, antes de que entrara en La ley de garantías. Ajá. Entre el 12 de junio y el 28 de junio se suscribieron por lo menos 15 contratos por 110.000 millones de pesos. ¡Wow! 110.000 millones de pesos. Entre esos está este contrato Listo, de 67.000 gobernador, millones. no estamos hablando de cualquier cifra. 110.000 millones de pesos. Usted es el presidente de la Junta. Vuelvo a preguntarle. O si quiere, entonces mañana en este mismo espacio hacemos el inventario, lo hace Mauricio. De esos 110.000 millones de pesos, ¿en cuántos procesos solamente se presentaron dos proponentes para que solamente uno saliera elegido? Sí, Juan Pablo, vuelvo y le repito. ¿Presidente de la Junta no lo sabe? No, pero lo único que tengo claro es que se garantiza el principio de transparencia y publicidad para que cualquier proponente que esté interesado en participar en esas licitaciones lo pueda hacer. Si no le llegan más es porque de repente algo raro está pasando en esas licitaciones, señor gobernador. Juan Pablo, en el marco del estatuto de contratación, en el marco dos, del créame que algo está pasando, señor gobernador. Si le llegan solamente dos, algo pasa. Porque es que créame que no hay únicamente dos personas interesadas en hacer una carretera. No, este es un departamento con unas condiciones muy especiales de orden público que a veces esa condición, pudiéramos decir, desmotiva la participación de la empresa privada, en este caso en el tema de obra pública. Y lo tenemos en diferentes circunstancias, especialmente cuando se hacen procesos de convocatoria o de licitación en la región del Catatumbo. Recordemos que no es fácil trabajar en norte de Santander por todo lo que implica las situaciones de orden público.
No estoy diciendo que esa sea la situación por la cual se pueda estar presentando en este caso en concreto. Vamos a revisar este caso en concreto, digamos, la condición particular de los dos oferentes y el proceso mismo, pero en términos generales puedo decirle, Juan Pablo y Mauricio, que estamos garantizando el principio de la selección objetiva de acuerdo con los pliegos de condiciones, términos de referencia, con los principios de la contratación estatal y los principios de la función pública. Gobernador, ¿usted nos puede decir cuántos empleados tiene esa empresa? Aproximadamente en esa entidad hay 7, 8 empleados y hay un equipo técnico de apoyo a través de prestación de servicios. Es muy, pues llama mucho la atención que usted nos diga que Faros del Catatumbo ejecuta proyectos de regalías con solamente 7 empleados. ¿Cómo hacen para lograr eso? Nuevamente te digo, hay una planta básica de la empresa y unos contratos de apoyo a la gestión, contratos de prestación de servicios. Y lo que menciono del índice de gestión de proyectos de regalías, esta es una evaluación que hace el Departamento Nacional de Planeación a través de una metodología que ha sido implementada en los últimos años y que la califica a esta entidad con 95 puntos por encima del promedio nacional, que es 69. Mauricio, le vuelvo a preguntar, en solo un mes, ¿cuánto ejecutó el Faro del Catatumbo? 110.000 millones de pesos. Mucha plata, ¿no, Paola? Sí, Pues, además mire que... Yo no sé si soy yo, pero es que 110.000 millones, Además, gobernador, ¿de cuánto es el presupuesto de su departamento? 1.3 billones de pesos. O sea, estamos Así hablando... está más o menos... O sea, 110.000 es el ¿qué? ¿Es el 1%? ¿Cuánto es el presupuesto? 1.3 billones de pesos. Sí, es ¿Y el 110.000 1%. es el 1 o es el 10? Es el 1, porque el 10 es 100.000 millones. No, es que son 100.000 millones. Ah, ok. ¿Es el 10%? Entonces es el 10%. El 10% del presupuesto del departamento lo está ejecutando el Faro del Catatumbo en un mes. Señor gobernador, ese faro debe tener una luz, ni la berraca para pillársela toda. Y los afortunados contratistas también deben ver ese faro muy claramente, ¿no? Es impresionante. El 10% del presupuesto de su departamento lo ejecuta una empresa que se rige por el derecho privado. Uy, Hoy gobernador. debo mencionar, Juan Pablo, que parte de las obras importantes y estratégicas de Norte de Santander han sido estructuradas, han sido gestionadas por esta entidad en una articulación, claro está, con el gobierno departamental. Es un instrumento de gestión que está soportado en la Constitución, en la Ley 489, que respeta los principios de la función pública. Y debo mencionar que llevamos más de 32 obras ya terminadas sin ningún tipo de complicaciones, que están ya al servicio de la comunidad, de tal manera que nosotros estamos actuando y hemos actuado siempre con la buena fe que es una garantía de la Constitución y de la ley. Y igual, esta es una entidad que está siendo objeto de las observaciones de los órganos de control. Esta es una entidad que tiene el ejercicio del control fiscal, la Contraloría General de la República, la Procuraduría, está haciendo, digamos, en algunos casos concretos, verificaciones puntuales sobre la ejecución de recursos. De tal manera, nosotros tenemos la tranquilidad de lo que se está haciendo y entendemos también el ejercicio ciudadano y el ejercicio de control social que hacen los medios de comunicación. Por eso esta mañana tan pronto me solicitaron este espacio para poder atender las inquietudes, lo estamos haciendo, entregando la información que ustedes requieran para poder identificar este ejercicio que se hace en Norte, que entre otras cosas no es solo en Norte de Santander. Las empresas industriales y comerciales del Estado están desde la nación hasta los municipios y hay empresas como Findeter, como En Territorio, como Indumil, empresas como Puerta de Oro de Barranquilla, que están dedicadas a la estructuración, a los cierres financieros de los proyectos de inversión pública, y eso es lo que hemos querido identificar en Norte de Santander, una unidad gestora de proyectos. Sí.
Bien, gobernador, me queda una última pregunta y mañana le vamos a contar a usted y a la audiencia de Sigue la W a las 12 de esos contratos de junio, de los 100.000 millones de pesos, ¿cuántos se entregaron en procesos en donde solamente había 2 proponentes? Pues en vista de que usted no nos da eso. Pero me queda una última pregunta que no tiene nada que ver con el faro del Catatumbo. ¿A usted qué le parecía que don Ramiro Suárez Corso estuviese despachando desde el piso 11 del Hospital Erasmo Meos de Cúcuta? Bueno, mire, Juan Pablo, yo como presidente de la Junta Directiva, tan pronto nos enteramos de esa situación, le solicitamos al señor gerente de la entidad tomar todas las medidas que desde el ámbito de la competencia del hospital como prestador de servicio se tuviera y que estableciera todas las comunicaciones necesarias con el INPET y con el juez de control de garantías para establecer los mecanismos que fueran necesarios para evitar cualquier situación de las denuncias que se estaban presentando. O sea, usted le dio la orden al señor Tonino, que es amigo de Ramiro Suárez Corso. No, yo soy el presidente de la Junta Directiva, Juan Pablo, y como tal debo tener un control sobre el ejercicio de las empresas industriales y comerciales del departamento, en este caso las empresas sociales, que son los hospitales, y en ese sentido lo que considero yo como gobernador de Norte de Santander en un hospital que es del carácter departamental es dar una orientación de que se respeten las disposiciones legales y normativas frente a este caso en concreto, y es que se acudiera al INPET, que es el contratante de los servicios de salud, para que no se siguiera presentando esas situaciones. Esa fue la orientación que se dio al señor gerente de la entidad. Entonces, le cambio la pregunta, perdóneme, gobernador, usted como presidente de la Junta, pues seguramente nos dará luces. ¿Quién nombró a Tonino, amigo de Ramiro Suárez Corso, como gerente del hospital? Lo nombré yo a través de un proceso de selección tal cual lo establece en las disposiciones legales, una convocatoria pública, y producto de esa convocatoria pública se hizo la selección de Tonino Bota como gerente del hospital. Convocatoria que permitió que hubieran más personas interesadas en participar en este concurso y en ese cargo. Como las convocatorias del Faro del Catatumbo, absolutamente transparentes. Juan Pablo, la ley permite hacer ese tipo de convocatorias para la elección de los gerentes de hospitales, y eso es lo que hicimos nosotros con el acompañamiento de un equipo de profesionales y siguiendo las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, que es la norma que nos establece ese procedimiento. Así hicimos el procedimiento de la selección de los gerentes de hospitales públicos en Norte de Santander. Gobernador Silvano Serrano, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, y mañana a las 12 espere el informe en donde hablaremos de el Faro del Catatumbo y sus licitaciones de 2 proponentes. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, gobernador. Buenas tardes, Juan Pablo, a usted, a Mauricio y a todos los televidentes y oyentes. Muchas gracias.